Muy buenas noches. Nosotros les vamos a hablar acerca de la estructura de costos en la rentabilidad de proyectos empresariales. Los integrantes son Celorio Brittany, Berenguesa Ana, Posligua Nayeli, quien les habla Velasco Andrea. El tema de nuestro trabajo es el impacto de la estructura de costos en la rentabilidad de los proyectos empresariales. Este tema pues se centra en analizar cómo la forma en que una empresa organiza y gestiona sus costos influye directamente en los resultados económicos y en la rentabilidad de los proyectos que desarrolla. A través de este estudio pues se busca comprender por qué una adecuada estructura de costos es clave para la toma de decisiones y la sostenibilidad de los proyectos empresariales. Aquí se ubican lo que son los nombres de nosotros, nuestro correo institucional y nuestro respectivo ORCE. A continuación, mi compañera. Ya, este estudio analiza cómo la estructura de los costos influye en la rentabilidad de los proyectos empresariales. Muchas empresas no controlan adecuadamente sus costos, lo que afecta a la fijación de precios y reduce sus ganancias. La investigación se basó en la revisión de información teórica sobre costos y rentabilidad. Los resultados muestran que una correcta aplicación de los sistemas de costeo permite usar mejor los recursos y tomar mejores decisiones financieras. Una buena gestión de costos es clave para la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas. A continuación, mi compañera. Introducción. Cuando hablamos de empresas, sin importar si son productivas o de servicios, uno de los aspectos más importantes es cómo manejan sus costos. Esto es clave, porque de ahí depende que usen bien sus recursos y puedan mantenerse competitivas. Por eso, la contabilidad de costos no solo sirve para registrar gastos, sino también pues para ayudar a organizar, a controlar y evaluar lo que hace la empresa día a día. Dentro de la organización, pues la estructura de costos es fundamental porque le permite a la empresa saber en qué está gastando y por qué. Al tener claros sus costos, la empresa puede tomar mejores decisiones, como definir precios adecuados, distribuir mejor sus recursos y evaluar si un proyecto realmente está funcionando o no. Esto pues le da a los directivos una visión más clara del manejo interno del negocio. Además, existe una relación directa entre los costos y la rentabilidad. Si los costos no se controlan correctamente, pues la rentabilidad del proyecto se ve afectada. Y si los costos también se gestionan de forma adecuada, pues es posible reducir gastos innecesarios, mejorar procesos y obtener mejores resultados económicos, lo que hace que los proyectos sean más viables. Por esta razón, pues el objetivo de este trabajo es analizar cómo la estructura de costos influye en la rentabilidad de los proyectos empresariales y para lograrlo se utiliza pues una metodología cualitativa basada en análisis de la información teórica y documentos especializados, lo que permite comprender el tema desde un enfoque descriptivo y analítico. A continuación, mi compañera. Fundamentos teóricos. 2.1. Estructura de costos. La estructura de costos pues se refiere a la forma en que una empresa organiza y distribuye sus gastos, es decir, cómo combina los costos fijos y variables según el tipo de producto, servicio o incluso el lugar donde opera. Entender pues esa estructura es importante porque ayuda a la empresa a definir precios adecuados y a detectar en qué áreas se pueden reducir gastos o mejorar el control de los costos. Por su parte, Smith explica que dentro de la estructura de costos, pues se distinguen los costos fijos y variables, así como costos directos e indirectos. Los costos fijos pues permanecen relativamente constantes, mientras que las variables pues cambian según el nivel de actividad. Además, pues señala que los costos directos pueden asociarse de manera inmediata a un producto o servicio, a diferencia de los costos indirectos, que requieren métodos de asignación. Esta correcta diferencia pues resulta clave para establecer precios adecuados y fortalecer la competitividad empresarial. Además, pues la estructura de costos está directamente relacionada con la toma de decisiones empresariales. Y cuando una empresa conoce bien sus costos, pues puede decidir mejor
cómo asignar sus recursos, qué estrategias productivas aplicar y cómo mejorar su eficiencia. Todo eso tiene un impacto directo en la rentabilidad, ya que una buena gestión de los costos influye en los márgenes de utilidad y en los resultados financieros de los proyectos. A continuación, mi 2.2. La clasificación de los costos empresariales. De los costos, este es importante porque ayuda a la empresa a controlar sus gastos, planificar mejor y tomar decisiones financieras adecuadas. Al clasificar los costos se pueden entender cómo se comportan frente a la producción y cómo influyen en la rentabilidad. Según Lambreton y Garza, esta clasificación facilita el control y la evaluación del desempeño económico. Entre las principales categorías están los costos fijos, variables, mixtos, directos e indirectos. Los costos fijos son aquellos que no cambian, aunque la empresa produzca más o menos. Estos existen incluso cuando no hay producción, solo que presentan compromisos permanentes para la empresa. Algunos ejemplos son como el alquiler de local, los sueldos administrativos y la depreciación de maquinaria o equipos. Los costos variables. Los costos variables cambian según el nivel de producción. Si la empresa produce más, estos costos aumentan. Si produce menos, disminuyen. Generalmente, están relacionados directamente con el proceso productivo, como la materia prima, la mano de obra directa que se utiliza en la producción. Costos, costos mixtos. Son aquellos que tienen una parte fija y una parte variable. Esto significa que una parte del costo se mantiene constantemente y la otra cambia según el nivel de la actividad. Un ejemplo común son los servicios básicos, y ya que tienen un pago fijo y otro depende del consumo. Costos directos. Los costos directos son los que se pueden identificar fácilmente con un producto o servicio específico. Su asignación es clara y precisa, lo que permite calcular correctamente el costo de cada unidad productiva. Por ejemplo, estos costos son de materia prima directa y la mano de obra utilizada directamente en la fabricación. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden asignar directamente a un solo producto o servicio, por lo que deben distribuirse entre varios mediante criterios de reparto. Incluyen gastos como supervisión, mantenimiento y servicios generales. Su correcta asignación es clave para conocer el costo real de la producción. A continuación, mi compañero. Sistema de costeo. Un sistema de costeo es la forma en que una empresa calcula cuánto le cuesta producir un bien o brindar un servicio. Este sirve para saber en qué se gasta el dinero, fijar precios correctos, controlar costos y tomar mejores decisiones. En pocas palabras, esto ayuda a conocer el costo real de lo que la empresa produce. Bájale, Andrea, un poquito. Ya, el costeo por órdenes de producción. El costeo por órdenes de producción se utiliza cuando los bienes o servicios se elaboran de forma individual o por lotes, según las especificaciones de cada cliente. En este sistema, cada orden de producción es diferente y requieren recursos distintos, por lo que es necesario llevar un control separado de los costos. Ya, en el costeo por órdenes de producción se puede ejemplificar con una carpintería que recibe un pedido específico de 10 escritorios personalizados. Para este pedido se registran por separado los costos de la madera utilizada, la mano de obra de los carpinteros y los costos indirectos asignados. Al finalizar la orden, la empresa conoce exactamente cuánto le costó fabricar cada pedido en particular. Bájale, Andrea, por favor. Bájale más. Bájale más. Bájale, que es el costeo por procesos. Ahí. Ya, el costeo por procesos se aplica en una empresa cuya producción es continua, uniforme y en grandes volúmenes, donde los productos son iguales o muy similares entre sí. En este sistema no se identifican el costo de cada unidad individual, sino que los costos se acumulan por procesos o departamentos durante un periodo determinado.
En el costeo por proceso se observa en una fábrica de bebidas que produce miles de botellas de jugo durante el mes. En lugar de calcular el costo de cada botella individualmente, la empresa suma todos los costos del periodo y los divide entre el total de botellas producidas, obteniendo un costo promedio por unidad. Bájale, Andrea, por favor. Bájale, que es el costeo absorbente. Ya. El costeo absorbente es un sistema que considera todos los costos de fabricación, tanto variables como fijos, como parte del costo del producto. Esto incluye la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, como alquileres, depreciación y servicios básicos de la planta. Ya el costo absorbente puede ilustrarse como una fábrica de zapatos que produce 1000 pares en un mes. En el costo de cada par se incluyen lo que es materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, como el alquiler de la planta y la depreciación de las máquinas. De esta manera, cada producto absorbente absorbe todos los costos de producción. El costeo basado en actividades, ABC. El costeo basado en actividades es un sistema moderno que asigna los costos de manera más precisa, tomando en cuenta las actividades que realmente se consumen en los recursos dentro de la empresa. En lugar de distribuir los costos indirectos de forma general, el ABC identifica primero las actividades claves del proceso productivo como inspección, mantenimiento, programación o montaje. Cada actividad recibe los costos correspondientes y luego estos se asignan a los productos o servicios según el nivel de uso que cada uno haga de dichas actividades. Esto permite conocer con mayor exactitud qué productos generan mayores costos y cuáles aportan más rentabilidad. El costeo basado en actividades se ejemplifica con una empresa que fabrica productos distintos y realizan actividades como inspección y mantenimiento. El producto que requiere más inspecciones y más uso de las máquinas recibe una mayor proporción de costos, mientras que el que se utiliza menos actividades absorbe un costo menor, reflejando de forma más precisa el consumo real de cada recurso. A continuación, mi compañera. (2.4) Rentabilidad empresarial. Cuando hablamos de rentabilidad empresarial nos referimos a la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios a partir de los recursos o inversiones que utiliza. No se trata solo de ganar dinero, sino pues de analizar si esos ingresos son suficientes en relación con lo que la empresa invierte para obtenerlos, lo cual es fundamental pues para que pueda mantenerse en el tiempo y seguir creciendo. Por otro lado, pues los autores como Orton señalan que es importante no confundir la rentabilidad con la utilidad, ya que la utilidad pues representa el beneficio económico que queda luego de cubrir los costos y gastos, mientras que la rentabilidad pues mide qué tan eficiente es la empresa al utilizar sus recursos para generar esos beneficios. Por esta razón, pues una empresa puede mostrar utilidades positivas para no ser rentable si no existe una adecuada gestión de los recursos. Ya. Finalmente, pues se encuentra lo que es la rentabilidad. Esta es clave en los proyectos empresariales, pues porque permite determinar si una inversión es viable o no en el mediano y largo plazo. Además, pues sirve como base para tomar decisiones sobre la continuidad o expansión del negocio, ya que ayuda a comparar distintas opciones de inversión y identificar los riesgos antes de comprometer recursos. A continuación, mi compañera. Indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad son herramientas de análisis que permiten medir y evaluar el desempeño financiero de una empresa, especialmente su capacidad para generar beneficios a partir de los recursos que se utilizan. Estos indicadores clasifican la interpretación de situaciones complejas del negocio, ayudando a identificar si la empresa es eficiente, rentable y sostenible en el tiempo. Además, se permiten comparar resultados entre distintos periodos y empresas de distintos sectores. La rentabilidad económica
Mide la capacidad de la empresa para generar beneficios utilizando los recursos o activos sin importar que no hayan sido financiados. Este indicador permite evaluar la eficiencia operativa y determinar si los activos están bien aprovechados. Por otro lado, la rentabilidad financiera se enfoca en el beneficio que obtienen los propietarios o inversionistas en relación con el capital propio aportado, siendo un indicador clave para evaluar si la empresa genera valor para sus dueños. En el margen de utilidad, representa la parte de las ventas que se convierte en ganancia después de cubrir los gastos y costos, reflejando el nivel de rentabilidad de las ventas y finalmente el retorno sobre la inversión permite medir si una inversión es rentable, siendo fundamental para la evaluación y comparación de los precios empresariales. 2.6. Relación entre estructura de costos y rentabilidad. La relación entre la estructura de costos y la rentabilidad es directa y fundamental, ya que los costos influyen de manera significativa en los financieros de los precios. La estructura de costos consiste en todos los gastos necesarios para operar, recibir los servicios y mantener el funcionamiento de los servicios de los salarios, materias los alquileres y los gastos administrativos. Una estructura de costos bien definida permite analizar si los servicios generados son suficientes para cubrir los gastos y los utilidades, incluyendo directamente en la toma de decisiones estratégicas como la aplicación de precios y la optimización de recursos. También cuando los costos son elevados, cuando se controlan adecuadamente, los márgenes de ganancia se reducen, y las ventas son altas. En cambio, una gestión eficiente de los costos permite reducir gastos innecesarios, mejorar los márgenes de utilidad y fortalecer la rentabilidad. 2.7. Proyectos empresariales. Un proyecto empresarial es un esfuerzo temporal planificado que tiene como objetivo crear, mejorar o lanzar un producto o servicio, generando valor y beneficios para la empresa. Esto se caracteriza por testar objetivos claros, implantaciones, proyectos asignados y un periodo de ejecución institucional. También diferenciándose de las actividades operativas diarias. El proyecto empresarial también puede clasificarse según sus necesidades, el valor de capital, el sector o el ámbito de negocios. Y además atraviesan diferentes fases de inicio, planificación, gestión, tiempos y también asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros. La planificación financiera es fundamental dentro de los proyectos empresariales, entonces permite determinar la inversión inicial, separar costos y gastos, revisar ingresos y evaluar la rentabilidad. De esta manera se garantiza un uso eficiente de los recursos y se incrementan las probabilidades de éxitos en el proyecto. A continuación, entonces. Gestión de costos en proyectos empresariales. La gestión de costos en proyectos empresariales es el proceso que permite planificar y controlar el dinero que se utiliza durante un proyecto, con el fin de evitar sobrecostos y asegurar que sean rentables. Este comienza desde la planificación y se mantiene durante todo el desarrollo del proyecto, permitiendo tomar decisiones oportunas. Bájale un poquito, Andrea. Pasos claves para la gestión de los costos. Este proceso incluye lo que es la planificación, estimación, presupuestación y control de los costos. Primero se calculan los recursos necesarios, luego se establece un presupuesto y durante su ejecución se comparan los gastos reales con los planificados para poder detectar si hay desviaciones y hacer ajustes. Al finalizar, se evalúan los resultados para aprender y mejorar futuros proyectos. Ahí. Ya, la planificación de los costos es importante porque ayudan a fijar precios adecuados,
optimizar recursos y controlar los gastos. Además, permiten mejorar la productividad, mantener la competitividad y asegurar la sostenibilidad del negocio. Bájale un poquito, Andrea. Bájale más. Ya. La gestión de los costos está directamente relacionada con los objetivos del proyecto, ya que cada meta requiere recursos financieros. Si los costos no se planifican correctamente, el proyecto puede sufrir retrasos, reducción del alcance o incluso pueden llegar a fracasar. Ya. El control y seguimiento de los costos. Este consiste en supervisar constantemente los gastos reales y compararlos con el presupuesto aprobado. Esto permite identificar desviaciones a tiempo y aplicar acciones correctivas, como ajustar el uso de recursos o renegociar con proveedores. Este proceso es clave para mantener la rentabilidad y asegurar la estabilidad financiera del proyecto. Bájale un poquito más, Andrea. Ahí. Ya. Y finalmente está la presupuestación y el análisis financiero. Estas son herramientas esenciales dentro de la gestión de costos. El presupuesto permite planificar y organizar los ingresos y los gastos del proyecto, estableciendo límites claros. A su vez, el análisis financiero ayuda a evaluar la rentabilidad, calcular la utilidad esperada y determinar si el proyecto es viable antes de su ejecución. Toda esta información sirve como base para la toma de decisiones, permitiendo a los directivos reducir los riesgos, optimizar los recursos y definir estrategias más efectivas. A continuación, mi compañera. 2.9. Estudios previos relacionados. Cuando se revisan estudios previos sobre la rentabilidad empresarial, se observa que muchos investigadores coinciden en el éxito financiero de una empresa. No depende de un solo factor. Diversos estudios empíricos han analizado que la relación entre la gestión de costos y la estructura de la empresa y la rentabilidad, demostrando que estas variables están estrechamente relacionadas. En el contexto ecuatoriano, las investigaciones como la de Escobar y La Cuadra y colaboradores 2023 señalan que la rentabilidad empresarial está influenciada por factores internos, como una gestión eficiente de los costos y la capacidad de innovación, pero también por factores externos, como las políticas económicas y el nivel de competencia del mercado. Esto significa que no basta con controlar bien los gastos, sino que la empresa también debe adaptarse a un entorno económico. Asimismo, otros estudios realizan en empre- Asimismo, otros estudios realizan en empresas ecuatorianas muestran que variables como como la investigación y desarrollo, la eficiencia en las operaciones y la capacidad gerencial influyen de manera significativa en la rentabilidad. Estos resultados evidencian que la rentabilidad empresarial no depende de una variable aislada, sino de un conjunto de prácticas de gestión y una adecuada estructura financiera y la capacidad de innovar y competir en el mercado. Estos estudios previos permiten entender que las empresas que combinan una buena gestión de costos con innovación, eficiencia operativa y una correcta adaptación en el entorno económico tienen mayores probabilidades de alcanzar una rentabilidad sostenible en el tiempo. A continuación, mi compañero. Metodología. En este estudio pues se utiliza un enfoque cualitativo ya que como señala Hernández, este tipo de enfoque permite comprender y analizar los fenómenos desde una perspectiva teórica y conceptual. En este caso, pues el interés no está en trabajar con cifras, sino en entender cómo la estructura de costos se relaciona con la rentabilidad de los proyectos empresariales a partir del análisis de información especializada. La investigación es de tipo descriptiva y analítica, de acuerdo con tamaño. La investigación descriptiva pues permite identificar y explicar las características principales de las variables estudiadas, mientras que el enfoque analítico pues facilita examinar la relación entre la estructura de costos y la rentabilidad y cómo ésta influye en los resultados financieros de los proyectos empresariales. Para el desarrollo del estudio, pues se aplicó un método analítico, el cual permitió descomponer los conceptos de estructura de costos y rentabilidad.
en sus elementos principales para comprenderlos de manera individual. Además, pues se utilizó el método deductivo partiendo de teorías generales de la contabilidad de costos y rentabilidad, tal como lo propone Bernal, para analizar su aplicación de los proyectos empresariales. La técnica empleada pues fue la revisión documental, que consiste en el análisis de los libros, artículos científicos, tesis y documentos académicos relacionados con contabilidad de costos, gestión empresarial y la rentabilidad. Según Hernández, pues esta técnica permite sustentar la investigación de fuentes confiables y previamente validadas. La población de estudio estuvo conformada por documentos académicos y científicos obtenidos de bases de datos, repositorios universitarios y revistas especializadas, enfocadas en la estructura de costos, rentabilidad y proyectos empresariales. A partir de ahí, esta población pues seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional, priorizando aquellos documentos más actuales y pertinentes, siguiendo el criterio metodológico propuesto por Bernal con el fin de contar con información teórica sólida para análisis del tema. A continuación, mi compañera. Bueno, los resultados del análisis de la literatura muestran que la estructura de costos es fundamental en la gestión financiera de los proyectos empresariales. Identificar y clasificar correctamente los costos permiten a las empresas tener mayor control operativo y financiero, mejorar la planificación de la producción y usar de forma más eficiente sus recursos. Además, se evidenció que diferenciar los costos fijos, variables, directos e indirectos ayuda a tomar mejores decisiones, especialmente al momento de fijar precios y calcular la rentabilidad. Las empresas que aplican una adecuada clasificación de costos reducen errores en el cálculo de los costos reales y mejoran su desempeño financiero. En cuanto al sistema de costeo, los resultados indican que no existe un método único que funcione para todas las empresas. La elección del sistema depende del tipo de proyecto y del proceso productivo. El costeo por órdenes es más adecuado para productos personalizados, mientras que el costeo por procesos se utiliza mejor en producciones continuas. También se observó que en el costeo absorbente permite conocer el costo total del producto y que el costeo observó que, bas- eh, a ver, que también se observó que en el costeo absorbente permite conocer los costos totales del producto y que el costeo basado en actividades ayuda a asignar de manera más precisa los costos indirectos. Los resultados demuestran que la rentabilidad de una empresa no depende solo de los ingresos, sino de una buena gestión de los costos. Una estructura de costo mal organizada reduce la utilidad, mientras que una gestión eficiente mejora la competitividad y la sostenibilidad financiera de los proyectos empresariales. Ya, en la discusión, esto nos permite afirmar que la estructura de costos influye directamente en la rentabilidad de los proyectos empresariales, ya que impacta en la eficiencia financiera y en la sostenibilidad de las organizaciones. Este resultado coincide con Vargas Solís 2023, quien señala que la información de costos de una herramienta clave para la toma de decisiones gerenciales y el control eficiente de los recursos financieros es clave. En cuanto a la clasificación de los costos, el análisis se alinea con los aportes de Rincón Soto, Sánchez, Mayorga y Cardona Restrepo, 2019, quienes destacan que la correcta diferenciación entre costos fijos, variables, directos o indirectos es fundamental para la planificación financiera y el control contable. Esta adecuada clasificación permite comprender mejor el comportamiento de los costos dentro de una organización y facilita una asignación más eficiente de los recursos, mientras que una clasificación incorrecta puede afectar la medición de la rentabilidad. Respecto a los sistemas de costeo, los resultados demuestran con el planteo por Holmgren, Datar y Foster 2012,
quienes indican que el costeo por procesos es adecuado para producciones homogéneas, mientras que el costeo por órdenes permite un mayor control en proyectos personalizados. Asimismo, coincide con Ramírez Padilla 2003, quien sostiene que el costeo basado en actividades permite una asignación más precisa de los costeos indirectos, fortaleciendo el control de costos y la evaluación de la rentabilidad. Y finalmente, el análisis evidencia una gestión eficiente de los costos, que tiene una relación directa con la rentabilidad, competitividad empresarial, lo cual coincide con los planteamientos de Fernández, Pérez, González, 2021. Además, estudios en el contexto ecuatoriano, como los de Escobar de la Cuadra, et al. 2024, confirman que una adecuada gestión de los costos es un factor clave que influye en el desempeño económico y la estabilidad financiera de las microempresas. En conjunto, estos aportes refuerzan que una estructura de costos bien definida y gestionada estratégicamente es esencial para el éxito y la sostenibilidad de proyectos empresariales. Gracias. En conclusión, una adecuada estructura de costos es fundamental para la rentabilidad de los proyectos empresariales, ya que permite identificar, clasificar y controlar correctamente los costos incurridos en las operaciones. Cuando las empresas gestionan de forma eficiente sus costos variables, directos e indirectos, logran optimizar recursos y reducir gastos innecesarios. Y además de tomar decisiones financieras más acertadas. Los sistemas de costeo representan una herramienta clave en la gestión financiera y debido a que debido a su correcta aplicación, facilita una asignación precisa de los costos y un mejor control de los recursos. La selección del sistema del costo adecuado y por nuestros procesos absorbentes o basados en actividades depende de la naturaleza del proyecto. Y la rentabilidad empresarial y no únicamente con el nivel de ingresos obtenidos, sino entonces puede generar pérdidas, afectar la competitividad y tener en riesgo la sostenibilidad financiera de los procesos. Mientras una gestión completa de los costos favorece su eficiencia, la estabilidad y la permanencia de la actividad económica. Gracias. Bueno, aquí se encuentran las referencias bibliográficas de nuestra respectiva investigación. Eso ha sido todo. Muchas gracias.